de Éxodo. Éxodo, vamos a ver capítulo 12, Éxodo capítulo 12 y el versículo número 38 en adelante. Éxodo capítulo 12, versículos 38 en adelante. Ahí, Natalia, también tenemos la preparación de la semana pasada, mija. ¿Sí la tienes, la presentación? Para que la pongas ahí. Póngala ahí de jornadas en el desierto. Muy bien. Pascua presentación se llama. ¿Sí la tienes? Y va a ser en la página que dice ¿por qué lo hizo Dios así? Donde está un radar. Muy bien, ahí lo vamos a ver. Dice la Biblia en el versículo 38. Dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Anote por favor la letra A y después oramos, hermanos, y que Dios bendiga nuestra clase. Letra A: oportunidad para la salvación de los egipcios. Bajo el punto número 2, ¿por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué Dios permitió estas instrucciones? ¿Por qué instituyó la Pascua? La primera razón, letra A: oportunidad para la salvación de los egipcios. Vamos a orar, cierre sus ojos, incline su rostro y dejemos que Dios nos hable en esta lección. Oremos todos. Gracias, Padre bendito, te damos, Señor, por la gran bendición que nos has dado de llegar a este momento para congregarnos, para escuchar tu palabra, para aprender, para adorarte, para alabarte, Señor, para tener comunión contigo. Te pedimos que perdones, por favor, todos nuestros pecados, Señor. Lávanos en tu sangre preciosa, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, Señor, que podamos tener comunión contigo. Te ruego, bendito Señor, que tú te agrades de todo lo que vamos a aprender en esta mañana. Señor, te pido también por mi esposa. Bendice, Señor, su voz, bendice todo lo que ha preparado, lo que ha orado para atender a los niños, enseñarles verdades espirituales en su vida. Mi Dios, te ruego, por favor, Señor, que te agrades. Si hay alguien que falta por llegar, tráele con bien, pon en su corazón el estar lo antes posible con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites congregarnos. Háblanos, enséñanos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué lo hizo Dios así? La primera razón, o la letra A, es para darle la oportunidad de salvación a los egipcios y a cualquier otra persona. Las plagas pudieron haberse efectuado sin esa instrucción que Dios le había dado. Dios pudo simplemente decir, bueno, pues el ángel de la muerte va a pasar y solo los israelitas no van a sufrir muerte. Pero Dios decidió darle la oportunidad a otra persona para poder considerar y reflexionar. Hemos visto 9 plagas. Hemos visto cómo estos dioses son estimados en basura. No sirven para nada. Ahora los egipcios y cualquier otra persona podía darse cuenta de que el verdadero Dios era el Dios de Israel, que era el Dios verdadero, el Dios único, poderoso, que no necesita ser representado con una imagen de plata, de oro o de algún material, sino que es un Dios que lo llena todo el cielo. Así que las instrucciones que Dios le dio a Moisés en Éxodo capítulo 12 no fueron presentadas exclusivamente para los israelitas. Las casas de los egipcios también pudieron haber sido libradas del ángel de la muerte si seguían las instrucciones que Dios había dado a Moisés. Y por lo que vemos en el versículo 38, mírelo otra vez por favor. En el capítulo 12, versículo 38 dice: también subió con ellos grande multitud, dice aquí, de toda clase de gentes. Por lo que dice aquí, podemos estar seguros que no solo los israelitas pudieron salvarse, sino gente de otros lados que habían sido llevados o que vivían o que habitaban por la prosperidad de Egipto. Había gente que estaban ahí.
algo semejante como lo que vemos el día de hoy en países, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos alberga un montón de gente de muchas naciones. Hay muchos ecuatorianos viviendo en Estados Unidos. Hay venezolanos, hay colombianos, hay mexicanos, hay chilenos de todas partes. Y de la misma manera, porque es una ciudad próspera, es un país próspero, de la misma manera Egipto en su tiempo era próspero. Había gente de diferentes tipos. La gente solo tenía que escoger inmolar el cordero sin defecto, aplicar la sangre en las puertas, en las 3 partes de las puertas y recibir la provisión de Dios. Esta provisión es un cuadro de oferta gratuita de salvación a todo aquel que en él cree. De la misma manera, el día de hoy, la salvación sigue abierta, no es exclusiva para un pueblo o para los sumamente escogidos. La salvación, hermanos, está abierta para el mundo. El mundo necesita simplemente creer que Cristo es el Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y recibiéndolo como el único Salvador, porque Cristo vino a dar su vida por el mundo entero. Y la Biblia dice, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cuántos? Ninguno. Dios desea salvar a todos los pueblos, tribus, lenguas. Él desea, hermanos, que ellos crean en el Cordero de Dios. Y el deseo de Dios, al igual que en aquel tiempo, lo cual algunos egipcios y de otras naciones que habitaban en Egipto pudieron beneficiarse gratuitamente al aceptar ese cordero inocente en su lugar. De la misma manera, el día de hoy, la salvación sigue gratuita. Es una invitación de Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mire, la Biblia dice, hermanos, que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cualquiera puede ser librado de la ira del infierno si pone su fe en el Señor Jesucristo, siguiendo las instrucciones de Dios. Si nota cómo en los egipcios, hermanos, o los de otros pueblos que habitaban en Egipto podían salvarse siguiendo las instrucciones de Dios, era como Dios decía, ¿verdad que sí? No era como ellos querían. De la misma manera, solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solo es a través del sacrificio perfecto de Jesucristo que alguien puede obtener el regalo de la vida eterna. Debe aplicarse a la puerta del corazón ese sacrificio, esa sangre preciosa que libra, que limpia, esa sangre eterna que habla mejor que la de Abel. Hermanos, de la misma manera hoy, la salvación está abierta a todo aquel que cree. Pero hay muchos que quieren seguir sus propios caminos, sus propias instrucciones. Creen que para llegar al cielo hay puertas laterales, puertas traseras o caminos secretos. Pero quiero decirles y recordarles, hermanos, la gente debe saber que solo hay una manera de llegar al cielo y es a través de Jesucristo, hermanos. Por eso les tenemos que hablar de Cristo a la gente. Porque aunque sean buenas personas, aunque sean buenos vecinos, si no aplican la sangre de Cristo en su corazón, como lo hicieron aquellas personas, entonces no podrán ser salvos. Déjeme decirle algo que he dicho en otras ocasiones que pareciera controversial o contradictorio, pero que es una realidad. ¿Sabía usted que en el infierno va a haber gente buena? Sí. Gente que fue buena en la tierra. Era la vecina que barría la calle y que a su lado, a su vecino, también le barría la calle. Era la vecina que cuando le sobraba algo de pan, en lugar de echárselo a los perros, se lo daba a los vecinos que no tenían. Era la vecina que cuando le sobraba algo para poder ayudar, cuando se veía la necesidad, ella apoyaba, ella acolitaba con lo que podía. Nunca la vieron en un problema, nunca en un chisme. Esa persona buena, sin Jesucristo como su Salvador, está condenada. Sí, hermanos.
Porque no es por el comportamiento ni por la religión que profesamos, es por seguir las instrucciones de Jesucristo. Y Él dice, cree en mí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Solo Cristo salva. Él es el único camino, hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Él es el único, hermanos. Y por eso Dios dio la oportunidad de que esa gente pudiera conocerle. Dale la siguiente, por favor, Natalia. El primer propósito, entonces, las instrucciones, como dije, no fueron exclusivas para los hebreos. Las plagas llevaron a muchos egipcios a cuestionar sus deidades. Cualquier casa egipcia, aún esta multitud mixta, podía ser librado del ángel de la muerte. El único requisito, someterse a los términos de Dios, sacrificar un cordero sin defecto y aplicar su sangre. Nadie está fuera de la invitación de Dios. La salvación siempre ha estado disponible para quien se somete a su provisión, hermanos. Nadie fue creado para ser condenado. Nadie. No crea esa mentira del mismo infierno. No, hermanos. La invitación está abierta. Todo aquel que quiera venga y beba gratuitamente, dice la palabra de Dios. Letra B, anótele por favor, letra B. Entonces estamos viendo cuál fue el propósito de que Dios instituyó la Pascua. Ya vimos que era para darle la oportunidad a los egipcios y también a los que habitaban en ese lugar. Letra B, selección de levitas para el servicio espiritual. Selección de levitas para el servicio espiritual. Si le das a la siguiente, Natalia, por favor. Selección de levitas para el servicio espiritual. Al escoger un cordero que sustituyera al primogénito de cada casa, Dios estableció un principio de sustitución. Un principio de la sustitución, lo cual significa, y lo cual hizo Jesucristo, que fue nuestro sustituto. Dios escogió a toda la tribu de Leví para que sirviera en el oficio del sacerdocio y guiara así a su pueblo Israel para que le sirviera. En Sucot, Dios se le apareció a Moisés para decirle que todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales, le pertenecían. Mira, vaya por favor al capítulo 13. Versículo número 15. ¿Quién me lo lee, hermanos? Levante la mano, alguien que me ayude a leerlo. Éxodo 13:15. ¿Quién lo lee? Hermana María, adelante, por favor. Gracias. Cuando Dios permitió un cordero como sustituto, hermanos, llegó un número. La sustitución en sí de los levitas por los primogénitos se llevó a cabo. O sea que en lugar de tener a los primogénitos de las familias, Dios tomaba como parte a todos los levitas. Es decir, a ver, ¿a cuántos primogénitos se salvaron por seguir mis instrucciones? ¿Cuántos fueron? Muy bien. Como son míos, yo voy a hacer una sustitución. En lugar de que me den a sus hijos primogénitos, me van a dar a todos los levitas para que me sirvan. Así lo vamos a hacer. Va a haber una sustitución. Ese cordero que fue sacrificado fue para que esa noche no murieran los primogénitos. Ahora,
como están vivos y me pertenecen, para que los puedan tener en sus casas la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Isaacar, Zabulón. Vamos a hacer una cosa, sigan mis instrucciones. Van a darme el número correspondiente a los levitas. Entonces, hermanos, la sustitución en sí de los levitas por los primogénitos se llevó a cabo 2 meses después de la Pascua, mientras que el pueblo estaba en el monte Sinaí. Miren por favor en Números 3. Números 3, vamos a la Biblia. Tenemos que aprender. Números 3, versículo 15. Números 3, 15. Dice la Biblia: cuando los hijos de cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Contarás todos los varones de 1 mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni y Simei. Los hijos de Coat. Y ahí sigue hablando cuántos contaron, hermanos, de los primogénitos. Entonces Dios había dicho, vaya por favor ahora al capítulo 3, versículo número 40. Vea el 40 ahora. Estamos en Números 3, 40. Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de 1 mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, 1 mes arriba, fueron 22,263. ¿Cuántos, hermanos? 22,273. Muy bien. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de los animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y por el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 gueras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel del dinero 1,365 siclos, conforme al número del santuario. Dios dio una instrucción. La instrucción fue de sustituir. Cuenta primero a cuántos primogénitos hay que se salvaron. ¿Ya tienes el número? 22,273. Perfecto. Ahora cuéntame cuántos levitas son. Y resulta de que eran 22,000 nada más. Entonces había un excedente de primogénitos. ¿Cómo le hacemos? Ya se acabaron los levitas, ya se acabaron la familia, ya no podemos sustituir. ¿Qué hacemos? Entonces Dios dio otra instrucción. Ahora tenía que ser pagado con dinero. La Biblia dice es que este dinero se le llamaba el dinero del rescate. Y posiblemente fue recogido entre todos los primogénitos. El dinero se entregó a Aarón, a los hijos, para el servicio del ministerio. El primogénito hubiera muerto si Dios no hubiera provisto los medios para librarlos. Y puesto que Dios los libertó, todos los primogénitos se consideraban de Dios, suyos. Ellos pasaron a ser de su propiedad por mandato especial. Pero ahora, en sustitución, Dios dijo: en lugar de que me den a todos sus primogénitos, denme a todos los levitas. Todos los levitas van a ser míos. Y si faltan, van a pagar una cantidad para redimirlos. Vea aquí la tablita, por favor.
Entonces, el primogénito salvado le pertenecía a Dios. La tribu que Dios eligió fue la tribu de... ¿Cuál, hermanos? Leví. La tribu de Leví. Dios selecciona la tribu de Leví para servirle eternamente en lugar de los primogénitos que ya le pertenecían por haberlos librado esa noche. El rescate, aquí está, el rescate. Total de primogénitos contados según la Biblia, 22,273. Y los levitas, 22,000. Una diferencia de 273 hombres. Y en lugar de esos hombres restantes, fueron redimidos por plata, 5 por cabeza, 5 siclos por cabeza. Este dinero fue entregado a Aarón para el servicio del tabernáculo. Dios exigía una sustitución precisa. La vida redimida de la muerte pertenece a quien nos redimió, a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿usted fue redimido? ¿Usted fue perdonado? Entonces ya no nos pertenecemos. Le pertenecemos a Dios. La Biblia dice, por precio fuisteis comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De la misma manera que los primogénitos de las demás tribus fueron sustituidos, es decir, los levitas entraron en su lugar. De la misma manera, hermanos, nosotros recibimos ahora la entrega total de nuestra vida porque Él nos redimió, Él nos perdonó. Entonces, la segunda razón para instituir la Pascua fue por el principio de la sustitución, que es, letra B, la selección de los levitas para el servicio espiritual. Letra C, anótele por favor, letra C. Servicio conmemorativo. Letra C, servicio conmemorativo. Servicio conmemorativo. Esa fue la tercera razón. Dios quería que su pueblo llevara a cabo una ceremonia prescrita esa noche para recordar cómo fueron librados del ángel de la muerte y cómo los egipcios murieron, y lo tenían que celebrar anualmente, todos los años venideros, para recordar el día que fueron librados del ángel de la muerte. Esta fiesta debía, recuerden, hacerse en 2 partes. La primera era la fiesta de la Pascua, que se celebraba, ¿cuándo dijimos? El 14 de Nisán o Abid. Luego, dice la Biblia que se seguía el mismo patrón establecido. Un cordero libre de defecto debía ser asado, entero, comido sin panes, con panes sin levadura, con hierbas amargas. La sangre derramada simbolizaba la expiación por el pecado. Vea Deuteronomio 16. Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, versículo 5. Deuteronomio 16, 5 y 6. Dice así la Biblia: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Entonces, hermanos, tenían que salir de sus casas, salir a un cierto lugar para celebrar la Pascua, y cuando concluyera la festividad podrían regresar a sus habitaciones. Entonces era para simbolizar cómo el pueblo fue librado, cómo el pueblo fue rescatado. Tenían que comer ese pan de aflicción sin levadura, esas hierbas amargas que simbolizaban la vida cruel que vivieron durante 430 años. Letra D. Entonces, ¿para qué Dios lo hizo?
para que lo recordaran año tras año, año tras año, año tras año. Y aquí nos vamos a detener un poquito el resto de la clase en la letra D. Anótele. Cuadro profético del Cordero de Dios. Cuadro profético del Cordero de Dios. La presentación que te mandé en la mañana. Cuadro profético del Cordero de Dios. Miren, hermanos, las instrucciones que Dios le dio a Moisés para la Pascua y a los hijos de Israel para que la celebraran anualmente eran tipos o figuras de las verdaderas que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Estas figuras son las reales. Cada cordero inmolado para redimir a los primogénitos de Israel esa noche de esa 10ª plaga de Egipto tipificaba, simbolizaba a Cristo como el cordero seleccionado de Dios que quita el pecado del mundo, quien da cuenta por la liberación del pecado y de la condenación. Y vamos a ver este pequeño cuadro que hemos preparado para poderlo analizar ahí. Véanlo, por favor. Hubo varias cosas y vamos a pedirle de mi lado izquierdo y de mi lado derecho que nos ayuden. Los de mi lado izquierdo van a leer el texto del Antiguo Testamento que les indicamos o que está en nuestro cuadro, y de mi lado derecho van a buscar el texto del Nuevo Testamento. Cada parte que fue dicha, las instrucciones para la Pascua eran apuntando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Miren, del lado izquierdo tenemos el Cordero Pascual y del lado derecho a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayan antes a Juan, Evangelio según San Juan. Vayan a su Biblia, Evangelio según San Juan. Mire cómo dice ahí el versículo 29. Juan 1:29. Y luego vamos a leer el versículo 36. Muy bien, Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ayúdenme a leer el versículo 36 todos juntos. Comencemos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, todos hermanos otra vez, y mirando Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Jesús entonces es el verdadero Cordero de Dios. Ahora sí, vamos a ver los aspectos y las instrucciones que tipificaban y que tienen el cumplimiento en el Señor Jesucristo. Voy a pedirle a alguien de este lado que me ayude a leer Éxodo 12, versículo 3 al 6. ¿Quién me ayuda de este lado? Éxodo 12, 3 al 6. Levante la mano. No lo va a leer en este momento. Éxodo 12, 3 al 6. Hermano Gustavo. Muy bien. De este lado, otra persona que me ayuda a leer Éxodo 12, 5. Éxodo 12, 5. No olvidará, hermana, su participación. Hasta la mitad. ¿Ya? Éxodo 12, 5, la segunda parte. ¿Quién lo lee? Ahí atrás. Muy gracias. Éxodo 12, 46. ¿Quién me ayuda a leerlo de este lado? Éxodo 12, 46. Alguien que me ayude a leerlo, hermanos, de este lado. 12, 46. Hermana Ceci, gracias. Éxodo 12, 7 de este lado. Éxodo 12, 7. ¿Quién me ayuda a leerlo? Hermano John, Éxodo 12, 7. Éxodo 12, 13 de este lado. Éxodo 12, 13. 12, 13, hermana Mari. Éxodo 12, 8 de este lado. Éxodo 12, 8. Hermana, aquí adelante, 12, ¿qué le dije? 8, ¿verdad? Ok. Hermana Vanessa. 12, 14. Bueno, ya les voy a decir porque si no, no van a levantar la mano. 12, 14, vamos a pedirle a Katy. 12, 14, hermana Katy. Hermana Flor, 12, 12.
12, 12. Ya todos tienen sus textos, ¿ok? No los olviden, ahorita los voy a volver a repetir para que lo lean. Ahora de este lado voy a mencionarles por nombre para hacerlo más rápido. Hermano Diego, Juan 12:1. Juan 12:1. Hermano Luca, Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Hermana Gema, Juan 19, 33 al 36. 19, 33 al 36. Voy a pedirle a Anaí que me ayude a leer Primera de Pedro 1:18. 1:18. Ok, voy a pedirle de este lado a Caleb que me ayude a leer a Romanos 5:9. Romanos 5:9, Caleb, y Apocalipsis 1:5, esos dos. Romanos 5:9 y Apocalipsis 1:9. Luego voy a pedirle al hermano Juan que me ayude a leer. ¿Sí me ayuda a leer, hermano? ¿Sí? Ya, aunque sea acá de la pantalla, no importa. A ver, hermano Juan. Apocalipsis 13:8. Hermano Juan, Apocalipsis 13:8. Y voy a pedirle, hermano, ¿a quién me ayuda de este lado, hermanos? ¿Quién más me puede ayudar? Natalia me va a ayudar de este lado. Apocalipsis 5, versículo 6, 5, 6. Parece que son todos los versículos. Miren, vamos a ver, vamos a ir viendo el cuadro y vamos a ir viendo los versículos también. ¿Cómo es, hermanos, el cuadro profético? Estamos hablando por qué Dios instituyó la Pascua. ¿Cuáles eran las intenciones? Y vimos en primer lugar que pudiera ser para salvación a los egipcios, pero también a los que habitaban ahí. En segundo lugar, para el servicio de los levitas. En tercer lugar, ¿qué dijimos, hermanos? ¿Alguien recuerda la C? Para el servicio conmemorativo, para hacerlo anualmente. Y letra D y última de esta lección, el cuadro profético del verdadero Cordero de Dios que es Jesucristo. Y vamos a ver cuáles aspectos había y qué simbolizaba y cumple nuestro Señor Jesucristo. Bajo la letra D vamos a poner números, número 1, número 2, número 3, número 4, etc. Bajo la letra D, número 1, separado el día 10 del mes. Separado del día 10 del mes. Ahora sí, el primer texto, Éxodo 12, 3 al 6. Si lo puede leer, ¿quién lo iba a leer? 12, 3 al 6. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán, uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Gracias, hermano. Entonces tenemos la primera instrucción. La instrucción era que era separado el día 10 y debería ser sacrificado el día 14 entre las dos tardes. Mire qué cumplimiento tenemos en Jesús. Juan 12:1. Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Después de ahí, hermanos, ¿a dónde se dirige Jesús? Aquí nos dice 6 días antes de la Pascua. Él va donde Lázaro. Betania estaba cerquita de Jerusalén. Después de ahí, el Señor se dirige precisamente, hermanos, a Jerusalén, lo cual indica la entrada
a Jerusalén 5 días antes de la Pascua y es examinado públicamente. ¿Sí ve cómo el cordero iba a ser apartado unos días antes? Y cómo Jesús es apartado también días antes, entrando para ser sacrificado el verdadero Cordero de Dios. Qué cumplimiento tan maravilloso. Pero no es lo único. Mira la siguiente, número 2. Debería ser un animal sin defecto. Un macho cabrío sin defecto. Número 2, anótele. Debería ser un animal sin defecto o un cordero sin defecto. Éxodo 12:5. ¿Quién lo tiene? Hermana, ¿usted cuál le tocó? El 5, la primera parte y luego la segunda parte. La primera parte, ¿qué dice, hermana? Hasta ahí. Debería ser sin defecto. Mire cómo dice, por favor, la Biblia en Primera de Pedro 1:19. Por favor, hermano Luca. Mire cómo dice, un cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado, pues. Porque la Biblia habla de que Jesús fue sin pecado, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Al igual que aquel cordero debería ser sin mancha, sin pecado, sin defecto, Cristo es ese cordero que no tiene defecto, que no tiene pecado, el verdadero Cordero de Dios. Número 3, un macho de 1 año de edad. Un macho de 1 año de edad. Si pones aquí el cuadro, por favor, los versículos no los pongas, Natalia. Los versículos los van a leer los hermanos, entonces, a menos de que lo pongamos si alguien no trae Biblia, ¿verdad? Pero la siguiente es que un macho de 1 año de edad. Y miren, ¿alguien de aquí ha tenido borregos alguna vez? ¿Quién? Hermana, hermano. De 1 año ya están buenos, grandes. Digamos que de 1 año ya no son, no sé si se les diga cachorros, hermano. ¿Cómo se les dice? No son guaguitas, ya crecieron, ya están listos. ¿Cómo? Ya está listo para darle vire, dice allá, ¿verdad? Ok, ya está listo de 1 año, 1 año. El Señor dio la instrucción de que el cordero, aparte de ser sin defecto, debería ser de 1 año. 1 año representa el vigor, representa que ese cordero ya estaba listo, que ese cordero estaba maduro, digamos, listo en su mejor momento de 1 año. Y mire, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice ahí, hermano, léalo por favor, Éxodo 12:5, la segunda parte. De 1 año, gracias. Entonces, nuestro Señor Jesucristo entrega su vida, muere en la plenitud absoluta de su vida y de su ministerio. Él comienza su ministerio a la edad de 30 años, hermanos. ¿Y cuándo es que entrega su vida? A los 33 años. ¿Sabe cuándo comienza la edad adulta o cuándo se consideraba un hombre adulto, maduro, listo para los judíos? Precisamente a la edad de 30 años. No es casualidad que Dios haya dicho que un cordero de 1 año, porque estaba listo y maduro, de la misma manera el Señor Jesucristo, en los mejores años, en sus años de plenitud absoluta, se entregó el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Siguiente número 4. No quebraréis hueso suyo. Hubo un mandato que cuando se preparara la Pascua, ni un huesito se quebrara. Nada. Eso fue lo que dijo Dios. Miren, vamos a escuchar Éxodo 12:46. ¿Quién lo va a leer? Éxodo 12:46. Ni quebraréis hueso suyo. ¿Nota cuál es el mandato? Que no iban a quebrar ni un hueso suyo. Y miren lo que dice la Biblia
en Juan 19, versículos 33 al 36, que nos va a leer la hermana Gema, por favor. Sí, adelante, hermana. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, quebraron las piedras. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio. Su testimonio es verdadero. Él sabe que es verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado el hueso suyo. Amén. El mismo escritor del Evangelio nos da la referencia de que el Cordero de Dios, el Pascual o el Cordero de la Pascua, la instrucción era que no se le quebraban los huesos, y eso es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, si usted lee el relato de la crucifixión, se va a dar cuenta que había dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y vinieron los soldados romanos, como solían hacerlo en esa cruel ejecución, de quebrarle las piernas para que murieran más rápido. Y empezaron con uno y con otro. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, para comprobar que estaba muerto, clavaron la lanza en el costado y ya no le quebraron las piernas. ¿Fue casualidad? No, era el cumplimiento profético de Dios en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no fue quebrado hueso suyo. Estaba profetizado y se cumplió. Veamos la siguiente, hermanos. Su sangre en el Antiguo Testamento debería ser untada físicamente en los dinteles. Anótele número 5. Sí, ¿verdad? 5. Número 5. Su sangre untada en los dinteles de las puertas, o la sangre untada. ¿Sí recuerdan, hermanos, que la sangre de ese cordero en aquella noche debería ser reunida en un recipiente y con un instrumento, un hisopo, tenían que pintarlo? En las tres partes lo tenían que poner, ¿verdad? Miren ahora cómo dice Primera de Pedro 1:18. ¿Quién lo tiene de este lado? Adelante, por favor. Siguiente. Qué hermoso texto, porque dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, y fuimos rescatados, dice aquí, no con oro o plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero ya preparado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. De la misma manera que aquellos fueron rescatados por la sangre untada en las puertas de la casa, ahora fuimos rescatados por la sangre derramada de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Siguiente, anótele, por favor, que cambiamos aquí de página, por favor, Natalia. La sangre libraba de la plaga de la muerte. Anótele, la sangre libraba de la plaga de la muerte. Ahora veamos lo que dice Caleb en Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él tenemos salvos de la ira. Y Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Su sangre preciosa fue derramada. Su sangre es la que limpia todo pecado. Por su sangre fuimos justificados. Por su sangre, hermanos, hemos sido librados de la condenación. Por la sangre, al igual que aquellos egipcios fueron librados pintando sus puertas, nosotros hemos sido librados de la condenación, hermanos. Recuerden que había una profecía y ahora
Juan el Bautista nos da esa profecía diciendo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, vamos con los que sigue. Número 7. Comido en familia con hierbas amargas y panes sin levadura. ¿Cómo lo deberían de comer? En familia, con hierbas amargas y panes sin levadura. Panes sin levadura. Hermanos, entre paréntesis, déjenme decirle un dato interesante. La levadura representa pecado, maldad. Eso representa la levadura. Aunque también en el Nuevo Testamento simboliza falsa doctrina, falsa enseñanza o hipocresía. Por eso Jesús dijo que nos libráramos de la levadura de los fariseos, ¿verdad? La levadura representa maldad, tipifica pecado, tipifica en mala enseñanza, doctrina equivocada, errónea. Entonces, cuando la familia se sentaba para celebrar la Pascua esa noche, incluía esos panes sin levadura y hierbas amargas reunidos en familia. Mire cómo dice Éxodo 12:14. ¿Quién le tocó leerlo? Éxodo 12:14. Hermana Katy. Me equivoqué. El 8, hermana, era, perdón, 12:8. Hermana Vane, por favor, el 12:8. Ajá. Ahí está. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo está en Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20, instituyendo lo que llamamos la cena del Señor. Mire cómo dice, por favor, Natalia, Lucas 22, 14. 15. Ajá. Hasta ahí. Ahora el Señor Jesucristo está reunido con los discípulos e instituye la cena del Señor. Ahora ya no es necesario que celebren la Pascua, y ahorita lo vamos a ver, porque ahora Él está instituyendo la cena del Señor. Aquí está el verdadero Cordero de Dios. Esta es mi última Pascua que voy a celebrar. Estamos celebrando la Pascua, y esa noche, hermanos, esa noche cuando se celebraba la Pascua, el 14 de Nisán, estaban las familias reunidas, los judíos, celebrando la Pascua en diferentes partes. Jesús estaba con sus discípulos también, comiendo ese pan amargo, ese pan sin levadura. Estaba ahí presente el verdadero Cordero. Esa misma noche vendría Judas Iscariote. Lo llevarían ante las autoridades y entonces lo sacrificarían. Y ese era el verdadero Cordero. Por eso a partir de ese momento ya no celebramos la Pascua, hermanos. Ahora celebramos la cena del Señor, porque Él la instituye y Él dice, este es mi cuerpo que por vosotros se derrama. Ya llegó el tiempo, que por vosotros es partido, quiero decir. Ya llegó el tiempo del cumplimiento de la Pascua. Yo soy el cumplimiento. Mi cuerpo será desgarrado, mi sangre será derramada. Tomen este vino y bébanlo. Es mi sangre que por vosotros se derrama. Hagan esto en memoria de mí. Y ahí instituye esa cena. Sigamos adelante. Número que sigue, por favor. Un sacrificio que se repetía cada año. Un sacrificio anual, podemos ponerle. Un sacrificio anual, conmemorativo. Pero mire cómo dice Apocalipsis 13:8. ¿A quién le tocó? Hermano, Apocalipsis 13:8.
Al cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hebreos 9, no vayan allá por causa del tiempo, pero en Hebreos 9 dice que Cristo fue sacrificado una sola vez por toda la eternidad. Aquellos tenían que celebrarlo anualmente, pero ahora Cristo ha sido sacrificado una sola vez por la eternidad. Y ahora, mis hermanos, cada vez que nos reunimos a celebrar la cena del Señor en memoria de Él, dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora no lo hacemos anualmente. Ahora, cada vez que nos reunimos, recordamos al Señor. Cuando celebramos la cena, celebramos y recordamos el sacrificio perfecto que hizo por nosotros en la cruz. La sangre libró a la nación de Israel de la esclavitud. Éxodo 12:12. ¿A quién le tocó de este lado? Hermana Flor. Mire cómo esta plaga iba a dar libertad. A partir de ahí ya no hubo nada más. Los egipcios corrían a los hebreos para que salieran esa misma noche. Esa sangre, ese cordero les dio la libertad después de 430 años. Y es ese cordero de Dios el cual nos redime, nos libra, pero del pecado, de la condenación. La Biblia dice, hermanos, que Él ha quitado, en Romanos capítulo 6, dice que cualquiera es esclavo a los que nos sometemos y al pecado para muerte. Pero Cristo nos ha librado de la condenación, de la esclavitud, del pecado. Cristo lo hace. Somos libres, hermanos. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria al Señor por eso. Una celebración que era temporal, que era terrenal. Pero esta celebración, el Señor Jesucristo dijo: ya no voy a tomar de este fruto de la vid hasta el final de los tiempos, hasta la que la bebamos juntos en el reino de Dios. Mire, acompáñenme en este último texto, penúltimo texto, Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, versículo 6. Apocalipsis 5, 6. Dice la Biblia: y miré, y vi en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ahí podemos seguir hasta que podamos ver en el versículo número 13: y a todo lo creado que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero. ¿A quién? Al Cordero. Al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Cuándo? Por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. La cena de las bodas del Cordero, hermanos, que celebraremos con Él nuevamente, ahora es el Cordero adorado eternamente, eternamente. Un día estaremos allá en el cielo, hermanos, y veremos a ese Cordero inmolado por nosotros, y daremos gloria y honra por los siglos de los siglos, porque el Cordero murió por nosotros. Mire 1 Corintios 5:7, lo leemos todos a una voz y oramos, por favor. Búsquelo en sus Biblias, ponlo en la pantalla, por favor. 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7, ponlo en la pantalla y véanlo. Y recuerde qué significaba la levadura: pecado, engaño, maldad, falsa enseñanza. Dice la Biblia, 1 Corintios 5:7. ¿Están ahí, hermanos? Comencemos a leer. Comencemos.
Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Nadie viendo, nadie hablando, por favor. Shh. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por haberte entregado por nosotros para darnos vida eterna, Señor. Por haber derramado tu preciosa sangre. Esa sangre que tiene poder, Señor.